Construcción histórica del campo de la didáctica. La disciplina se conforma de varias teorías. Para saber un poco más de estas y del génesis de la didáctica, es necesario conocer las corrientes y los autores que a lo largo de los años le han dado nuevo significado o han aportado algo al campo de la misma. Empecemos primero por la definición de didáctica. Es la rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educandos. Se focaliza en cada una de las etapas de aprendizaje. Para profundizar en el tema, la palabra didáctica aparece por primera vez en el año 1657. Cuando el maestro pedagogo protestante Juan Amos Comenio publicó su libro Didáctica Magna. Él tenía una postura ideal para enseñar todo a todos, llamada pansofía, es decir, enseñarle conocimiento a toda persona sin importar su raza o sexo, ya que según Comenio, todos los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, por lo que todos tenemos el mismo propósito en la vida como seres pensantes. Comenio afirma que es importante la enseñanza de las ciencias, las artes, las lenguas y la religión, con matrices políticos, pensando en la democratización del conocimiento y una transformación de la sociedad. Se preocupa de las diferentes etapas del desarrollo educativo y separa por edades la educación con el fin de colocar los conocimientos en espiral. Habla de la globalidad de las unidades, aspecto que hoy en día aún se tiene muy en cuenta, aunque fue un enfoque un poco reduccionista centrado en el ámbito áulico de la enseñanza. Según Comenio, el alumno debe ser un sujeto activo, guiándose por su propia razón, y concibe el aprendizaje a partir del contacto con las cosas para acceder luego a las reglas. Hablando propiamente de las reglas, planteó normas para llegar al ideal pansófico. Era una didáctica de tipo humanista, ya que se centra en el ideal de enseñar al hombre a ser hombre. Posteriormente, el pedagogo alemán Friedrich Herbart planteó pasos en lugar de reglas para la instrucción. Otro autor importante fue John Locke. Las bases de su didáctica son el ejercicio y obviamente la disciplina, la costumbre de reflexionar y razonar, y así determinar el espíritu de quien se esté educando. Establece que la didáctica es una técnica para disponer la mente del alumno, de tal manera que pueda aprender cualquier ciencia a partir de la observación directa y la experiencia personal, ya que los materiales de todo el conocimiento provienen de la experiencia. La didáctica de Rousseau se basa en enseñar por el interés natural del niño y no por el esfuerzo. El aprendizaje se basa en la experiencia del educando. La educación se centra en el niño y sus características. Rousseau cree que la educación debe estar en función del desarrollo de cada una de las etapas del niño. En el siglo XX surge una nueva etapa, la etapa de la psicología, en donde Piaget empieza a estudiar la psicología del niño y sus etapas evolutivas. Junto con esto, el saber pasa a ser más universal y nace la psicología educacional. Se crea el jardín de infantes tratando de responder a la psicología del niño. Las didácticas se centran en el alumno y sus componentes. Esta escuela perdura hasta mitad del siglo y junto con la Guerra Mundial se plantea la reconstrucción de las escuelas, dejando una sensación de progreso. Aunque existe la otra cara del siglo XX, teniendo muchos enfoques reduccionistas, desvinculados de la concepción sociopolítica, silenciando pensamientos como los de Comenio, Piaget en 1996, Weinberg en 1996, Ponce en 1969 y Mayer en 1967. Retomando lo visto en clase, la doctora Camillioni nos dice que la didáctica es una disciplina heredera y deudora de muchas otras, ya que muchos de los autores relacionados con ella ni siquiera se habían especializado en pedagogía. Sin embargo, se interesaron en ella y en la didáctica.
Al mismo tiempo, la didáctica comenzó a convertirse en una disciplina científica. Gracias al apoyo de la psicología, e incluso es menester reconocer que a medida que la psicología se hace científica, hay muchas posibilidades para que la didáctica puede convertirse ella misma en disciplina científica. El problema de la didáctica recae en la educación tradicional, siendo el problema más por la enseñanza o que solamente es una prescripción metodológica, centrada en aspectos cognitivos que ignora otras fuentes de aprendizaje. Según Brunner, la curiosidad abriría el sentido del niño. Como dice Eckstein, el aprendizaje se hace más por amor al mismo. La didáctica, como conclusión, implica la concepción teórica junto con el arte de imaginar sistemas de representación simbólica, metáforas, comparaciones, ejemplos, etc.